¿Qué es el costo de capital? Lo voy a explicar en esta manera. Yo sé que necesitaríamos quizá un poco más de detalle, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. En todo momento nosotros necesitamos riesgos o enfrentar riesgos. Los riesgos de los proyectos, cuando tenemos toda esa parte económica a nuestro alrededor, está bien representada en algunos aspectos. Pero cuando ya está representado o ya está identificado como tasa ese riesgo, para el proyecto se va a considerar como un rendimiento. Este rendimiento equivale a ese porcentaje que yo debo rendir específicamente, que debe ser exactamente igual al riesgo. Entonces, esto también es conocido en otros términos como tasa de descuento, cuando lo aplicamos a los flujos de efectivo. Eso lo vamos a ver poco a poco. Costo de capital, cuando lo aplicamos a una empresa, es más conocido dentro de la empresa como costo de capital, ese rendimiento esperado. Y TREMA, que es una tasa de rendimiento mínima, que es otro término con el que se conoce esto, y es cuando se aplica específicamente a un inversionista independiente. Entonces, decíamos que el riesgo equivale al rendimiento. Para evaluar esto, yo tengo algunas opciones. Yo puedo colocar mi proyecto o mi dinero del proyecto en otra opción. Cuando tengo entre dos opciones y comparo, esto se llama costo de oportunidad, porque estoy eligiendo entre dos opciones. Se supone que si yo eligiera la A, tendría que rendir al menos un poquito más, o ser igual, que me den los mismos beneficios porcentuales, esos rendimientos esperados. Si yo tengo también otra opción, eso es lo de que nos referimos a un proyecto B. Puedo prestar mi dinero. ¿A qué tasa presto el dinero? Pues a la conocida tasa activa, tasa de préstamo, es la que tenemos. O puedo colocar mi dinero como inversión y ganar una tasa pasiva. Obviamente la tasa activa es más alta que la pasiva. Entonces tengo estas formas de colocar mi capital. ¿Cómo entonces integro una tasa de riesgo? Haciendo una integración de estas opciones. Esto se incluye como tres tasas. Una conocida tasa libre de riesgo, la tasa de costo de oportunidad y una tasa de estimación de riesgo. La tasa libre de riesgo va a estar conformada por la tasa líder y la tasa de inflación. El costo de oportunidad equivale a lo que yo podría ganar en un préstamo, principalmente porque aquí ya tengo las opciones dentro del primer rendimiento, que es la tasa libre de riesgo, y la tasa activa promedio ponderada la voy a tomar como mi costo de oportunidad. ¿Por qué? O presto mi dinero y gano cierta tasa, que sería esta tasa de préstamos, o realizo el proyecto. Esas serían mis opciones. O coloco el dinero en inversión, que sería otra opción. Esta inversión viene a considerarse como tasa de bonos del tesoro. ¿Por qué? La mayoría de países tienen un conocido riesgo país, un porcentaje que es calificado para inversiones económicas en diversos aspectos, principalmente bolsa de valores. Pero Guatemala no tiene uno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la inversión más cercana que esté de acuerdo a lo que se emite en el país? Pues lo que hace el Estado en la emisión de bonos del tesoro. Entonces, la emisión de bonos del tesoro es la que nos da a nosotros esa tasa de estimación de riesgo. Entonces, la operación de las tres tasas se considera costo de capital. Para este proyecto que estamos evaluando como ejemplo, en la evaluación económica nos proporciona las tasas. ¿Qué tendría que hacer entonces? Inicialmente tendría que sumar estas tasas. Es lo que les voy a mostrar acá. ¿Qué hago? Pues simplemente la tasa libre de riesgos, tasa líder más tasa de inflación. Es este porcentaje. ¿Por qué? El caso me dice 3% más 2%, 5%. Es el valor que ustedes ven acá. Luego dice, costo de oportunidad, que es la tasa activa promedio ponderada, es la más cercana a ese equivalente, otro 5%. Es el que yo veo acá. Y la estimación de riesgo, que es la tasa de bonos del tesoro, la tengo acá, tasa promedio,
de la última emisión, 3%. Repito, estos valores son ejemplo, nada más, no son los exactos. Ese 3% lo agrego. Sumo y esto me da el 13%. Hay otros autores que recomiendan que al costo de oportunidad, o sea, a la tasa activa del costo de oportunidad, le reste el valor de inflación. Es otra modalidad válida. Lo único es que al restarle la inflación estaría castigando menos al proyecto. ¿A qué me refiero cuando digo castigar menos? Es exigirle menos riesgo. Por eso aquí tengo el costo de oportunidad a un 5. Si yo le restara la inflación, le tendría que restar el 3%. Perdón, el 2%. Me quedaría un 3. Me reduciría aquí a un 11. El riesgo sería menor. Pero como las tasas no son en este caso demasiado fuertes, no están castigando tanto el proyecto, no estoy aplicando ese criterio. Lo único que hago, sumar tasa de inflación y tasa líder, sumarle la tasa activa y la tasa de bonos. En total, un 13%. Y con esta tengo la primera referencia de la tasa del costo de capital. Obviamente, hay que hacer algunos ajustes para llegar al dato porque tengo préstamo. Eso lo vemos en otro video.